a este Caleidoscopio 2022. Manuel, muchas gracias por estar acá. Hola Pablo, buenas tardes para vos y la audiencia. Bueno, viste que empezamos hace poquito acá con el Caleidoscopio y como andamos con trabajo y el compañero Matías anda accidentado, estamos ahí como rengueando, tratando de llevar adelante todo el trabajo radial, así que te pedimos disculpa por andar desordenado. La semana pasada tendría que haber salido y no pudimos, así que hoy viene Manuel Jael recargado sería. Bueno, sí, lamentablemente no pudimos coordinarnos con Matías para salir la semana pasada, pero bueno, aquí estamos, mirando o tratando de mirar la realidad desde la óptica del ciudadano común, digamos, que me parece que es muy necesario y hay mucha deficiencia en eso, ¿no? Hay una avalancha informativa sesgada desde los medios hegemónicos y toda una manipulación de la subjetividad de las personas que nosotros modestamente tratamos de contrarrestar en nuestra pequeña fuerza, digamos, que tenemos, pero que lo seguimos intentando. Y bueno, miraba la semana y que es una semana, yo diría, crucial. Se está cerrando hoy de la peor manera, entiendo yo, una etapa fundamental en la discusión de la deuda. Digo de la peor manera porque terminamos asumiendo una deuda que en ningún momento tomamos, que en ningún momento decidimos y que jamás la vimos el dinero que entró, porque no sé siquiera si entró, yo creo que fue directamente camino a los paraísos fiscales y sin embargo la terminamos asumiendo como pueblo. Y bueno, es lo que hay, es la situación en la que estamos y bueno, y creo que vamos a pagar por mucho tiempo las consecuencias de este acuerdo. Y a la vez que se termina eso, estamos empezando y me pregunto si no es también de la peor manera lo que se llamaría la discusión por los precios, lo que el presidente dijo, la guerra contra la inflación, que bueno, ya es llamativo que vos estás por lanzar una guerra y la avises 3 días antes, con lo cual le das todos los elementos al enemigo para que ya se empiece a preparar y te empiece a armar el terreno para esperarte fortificado. Y resulta que después nos enteramos hoy que esa supuesta guerra contra los especuladores es nuevamente una conversación con las corporaciones concentradas. Y entonces vos decís, bueno, es una guerra donde nosotros tenemos balines de salva y ellos tiran con misiles, porque estamos discutiendo contra básicamente 10 empresas que manejan el 80% de las góndolas, ¿no? Y obviamente no es una conversación de igual a igual y estamos con un Estado debilitado y con un gobierno que sigue creyendo que con buenas maneras y educación se va a convencer a los que tienen los privilegios que los dejen de lado, y nos parece como mínimo como una ingenuidad. Así que bueno, en ese momento estamos, y como nosotros tratamos siempre de ponernos en los zapatos del ciudadano común, yo trato de mirar y digo, ¿y qué está entendiendo de todo esto el ciudadano común, no? Y lo que yo veo es que primero se va resignando, se va como aletargando y dejando de estar atento, dejando de controlar, como dejándose llevar, como la vaca al matadero, ¿no? Con el tema precio, va y ya ni siquiera controla, ni pregunta, si puede pagar lo paga y si no se vuelve resignado
sin poder comprar lo que necesitaba. Y la segunda consecuencia de eso es que cada vez descree más de la política como herramienta, con lo cual también pasa a ser preso de los mensajes antipolítica. Y por último, termina siendo instrumentado en contra de sí mismo, al punto que después se termina muchos de estos ciudadanos votando las opciones que lo perjudican, ¿no? Y termina la derecha enseñoreándose y llegando a copar el Estado, como pasó en el 2015, por la vía de los votos, cosa que en otro momento era impensable, y sin embargo ahora estamos nuevamente pensando que en el 23 quizás pasa lo mismo. Y bueno, nosotros acá seguimos tratando de ayudar, tratando de alertar, y en ese sentido digo, ¿qué debería entender el ciudadano? En vez de entender lo que le hacen entender, ¿qué es lo que debería entender desde nuestro punto de vista? Y primero, que la política es un conflicto de intereses. Por lo tanto, quien gobierna, y también lo debería entender el presidente, me parece, y los que lo aconsejan cercanamente, que cuando se gobierna no se puede evitar los conflictos, que se tiene que tomar partido, y que si querés estar del lado del pueblo tenés que de alguna manera enfrentarte a los grandes intereses, porque si el alimento es un derecho, o si el alimento es una mercancía para hacer negocio, no son compatibles. O es una o es otra. Y te pones de un lado o te pones del otro. Y el ciudadano debería entender eso. No para alejarse de la política, sino para acercarse, participar, informarse mejor y ir construyendo una política en serio. Y si, como dijo Cristina, hay funcionarios que no funcionan, y que se vayan a la casa. La segunda cosa sale de esto mismo que te decía, que debería entender el ciudadano, que la energía, los alimentos, el agua y el hábitat son derechos, no son mercancías. Se deben garantizar y no permitir que se haga negocio con ellos. Y creo que si el ciudadano empieza a entender esto, podemos empezar a construir desde la base una sociedad mejor. Sin esto nos seguiremos quejando, seguiremos indignándonos por WhatsApp, seguiremos dejándonos llevar a veces por las campañas de odio, porque manipulan nuestro enojo, manipulan nuestra indignación, sin tener una salida. Y tenemos que apuntar a construir una salida. Tenemos no solo el derecho, tenemos la obligación de construir una salida. Y yo quería dejar por último una observación que me parece interesante que todo el mundo que nos escucha la tenga en cuenta. Hay una regla de economía que dice que un producto es absolutamente barato en un lugar o en un país donde se puede exportar las 2/3 partes de ese producto. Eso pasa, por ejemplo, en los países petroleros, donde la nafta vale nada. ¿Por qué? Porque exportan más de las 2/3 partes de lo que producen. Entonces, internamente, pueden otorgar eso casi gratis. Nosotros, en Argentina, exportamos mucho más que las 2/3 partes de los alimentos que consumimos. Sin embargo, los pagamos como lo pagan los países que no tienen alimentos. Reflexionemos sobre eso, porque nos están robando. Nos están robando. Y nosotros tenemos que hacer algo para evitarlo. Bien. Emanuel, es una semana con una agenda compleja, la agenda de la nación, ¿no? De las noticias nacionales. El lunes se trata en el Senado este acuerdo con el Fondo Monetario, y como bien vos lo pintabas recién, lo describías, nos pone en un lugar súper incómodo, sobre todo a los pobres y a los trabajadores, a las y los trabajadores, que somos los que terminamos pagando siempre esto. De todas maneras, yo quería terminar esta nota invitándote a escuchar a vos y ahí también a la audiencia una hermosa canción de Violeta Parra, interpretada por La Negra Sosa,
que vivan los estudiantes, o los estudiantes creo que se llama, porque nos trae un poco de viento sur, de este viento de Chile, de este viento que nos pone a contrapelo de lo que nos está pasando, donde un grupo de estudiantes allá por el 2007 se plantó y dijo no a la educación privada y empezó a pelear y entendió que solamente con el no alcanzaba, sino que fueron construyendo una opción política distinta y hoy están marcando la agenda nuevamente de nuestra América. ¿Te parece que escuchemos entonces esta canción, compañero? Perfecto, encantado, Pablo. Sí, muchas gracias por estar siempre, por la paciencia y por tus aportes. Te mandamos un abrazo inmenso y hasta la semana que viene. Bien, saludos a todos. Muchísimas gracias. Y acá nos despedimos con Manuel Jael. Nos despedimos también de Caleidoscopio porque ahora tengo que ir a votar. Tengo que ir a votar por la lista que va a defender a nuestro instituto. Así que nos veremos. El próximo Caleidoscopio es mañana viernes, acá, por FM Libertad. Muchas gracias, Emanuel Jalil, acá con los botones, con la música, con la canción. No me grabes más. Al señor Macana, y un abrazo grande a Charlie y a Sonia, que siempre también nos recibe también en su programa para el Caleidoscopio de cada día.